¿Alguna vez has sentido que tu lista de pendientes crece más rápido que tu capacidad para completarla? Ese momento abrumador cuando miras tu agenda repleta de compromisos en Madrid, tu bandeja de entrada desbordada de correos que exigen respuesta urgente, las notificaciones incesantes en tu móvil y esa sensación aplastante de que, por mucho que hagas, nunca parece ser suficiente. No estás solo. En la España actual, desde las oficinas corporativas de la Torre Picasso hasta los pequeños comercios en Granada, desde las aulas universitarias en Salamanca hasta los hospitales en Valencia, vivimos atrapados en la tiranía del más. Más productividad, más reuniones, más formación, más contactos, más logros, más experiencias, más posesiones. La promesa implícita es seductora. Si solo pudieras hacer más, tener más, ser más, entonces, finalmente, te sentirías mejor. Pero aquí está la verdad incómoda que pocos se atreven a reconocer. Esa promesa es fundamentalmente falsa. Y lo sabemos porque la estamos viviendo. España ha experimentado un desarrollo económico extraordinario en las últimas décadas. Desde la transición democrática, hemos pasado de ser un país predominantemente agrícola a una economía moderna, digitalizada y globalizada. Nuestro nivel adquisitivo, nuestras opciones de consumo y nuestras oportunidades se han multiplicado. Tenemos más de prácticamente todo lo que nuestros padres y abuelos podrían haber soñado. Y sin embargo, los españoles no parecemos sentirnos mejor. Las estadísticas son reveladoras. España es el país europeo con mayor consumo de ansiolíticos per cápita. Nuestras tasas de burnout profesional están entre las más altas del continente. Un estudio reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas reveló que el 42% de los españoles reporta sentirse frecuentemente estresado y un alarmante 28% describe su estado emocional habitual como abrumado. El mensaje es claro: hacer más no nos está llevando a sentirnos mejor. Para entender esta paradoja, permíteme presentarte a Miguel, un arquitecto de 43 años de Barcelona. Desde el exterior, Miguel parecía tenerlo todo. Un estudio de arquitectura reconocido, proyectos en varias ciudades europeas, un apartamento de diseño en l'Eixample, viajes frecuentes a destinos exóticos que documentaba meticulosamente en Instagram. Mi vida se había convertido en una máquina perfectamente engrasada de productividad y logros, me contó en nuestra primera sesión. Levantarme a las 5:30 para ir al gimnasio antes del trabajo, responder correos durante el desayuno, reuniones encadenadas durante todo el día, networking por las tardes y trabajar en nuevos proyectos hasta bien entrada la noche. ¿El problema? Miguel no podía recordar la última vez que se había sentido verdaderamente bien. Físicamente estaba agotado, mentalmente siempre distraído, emocionalmente desconectado. Me sentía como un hámster en una rueda, corriendo cada vez más rápido, pero sin llegar a ninguna parte. Lo más aterrador era que había conseguido todo lo que me habían dicho que me haría feliz, y sin embargo, me sentía profundamente infeliz. La historia de Miguel ilustra perfectamente la falacia del más. Esta creencia, profundamente arraigada en nuestra cultura contemporánea española de que la solución a cualquier malestar es simplemente añadir más disciplina, más productividad, más actividades, más posesiones. Es una mentalidad que tiene sus raíces en nuestro pasado reciente, en aquella España de la posguerra y el desarrollismo donde más efectivamente significaba mejor para una generación que había experimentado la escasez. Pero el contexto ha cambiado radicalmente. Y lo que una vez fue una estrategia adaptativa se ha convertido en una trampa perniciosa. Para muchos españoles, especialmente aquellos entre 30 y 50 años que crecieron escuchando a sus padres hablar de la importancia de progresar y tener más que ellos tuvieron. Esta mentalidad opera como un programa inconsciente que dirige sus vidas sin siquiera cuestionarlo. ¿Estresado en el trabajo? Haz un curso de gestión del tiempo para ser más productivo. ¿Insatisfecho con tu cuerpo? Añade más días de gimnasio, más restricciones alimentarias. ¿Problemas de pareja? Compra un libro más. Haz una escapada romántica más. ¿Sensación de vacío existencial? Quizás necesites un hobby más, un título académico más, un viaje más exótico para compartir en redes. Esta mentalidad del más se manifiesta de forma particularmente perversa en lo que podríamos llamar la industrialización del bienestar. En las grandes ciudades españolas, desde Madrid hasta Barcelona, desde Valencia hasta Bilbao, hemos asistido a una proliferación de productos, servicios y metodologías que prometen hacernos sentir mejor, pero que, irónicamente, acaban perpetuando el ciclo del más. Para Lucía, una periodista de 38 años de Madrid, esta trampa se manifestó en su relación con el bienestar. Empecé con yoga una vez por semana, buscando algo de paz mental. Pronto añadí meditación diaria, porque el yoga ya no parecía suficiente. Luego llegaron los retiros de fin de semana, los suplementos adapógenos, la microdosificación,
las terapias alternativas, mi búsqueda de bienestar se había convertido en otra lista interminable de tareas, otra área donde nunca parecía estar haciendo lo suficiente. Tenía una aplicación que me recordaba que respirara, por el amor de Dios. Lo irónico es que me sentía más estresada intentando relajarme que antes de empezar todo esto. La experiencia de Lucía no es única. Refleja cómo el sistema capitalista en el que estamos inmersos tiene una extraordinaria capacidad para mercantilizar incluso nuestro malestar, convirtiendo la búsqueda de bienestar en otro campo de consumo y producción, en otra expresión de la mentalidad del más. Entonces, si hacer más no es la respuesta, ¿qué lo es? La respuesta comienza con una comprensión revolucionaria, aunque aparentemente simple. No se trata de hacer más, sino de sentir mejor. Esta distinción no es meramente semántica. Representa un cambio de paradigma fundamental en nuestra relación con nosotros mismos y con la vida. Pasar de una mentalidad de acumulación y producción a una de percepción y presencia. De buscar continuamente más en el exterior, a cultivar nuestra capacidad para sentir y habitar plenamente nuestra experiencia interna. Para Elena, una médica de 45 años de Valencia, este cambio fue transformador. Durante años, mi enfoque hacia el bienestar había sido puramente cuantitativo. Más ejercicio, más técnicas de relajación, más libros de autoayuda, más talleres de crecimiento personal. Un día, mi terapeuta me hizo una pregunta aparentemente simple. ¿Y cómo te sientes ahora mismo, Elena, en este preciso instante? Me quedé en blanco. Me di cuenta de que llevaba tanto tiempo preocupada por hacer cosas para sentirme mejor, eventualmente, que había perdido por completo la capacidad de sentir mi experiencia presente. Fue un momento de claridad devastadora. Lo que Elena descubrió, y lo que la neurociencia moderna está confirmando, es que nuestra capacidad para sentir, realmente sentir, con presencia y atención plena, es la clave para un bienestar auténtico y sostenible. No se trata de añadir más actividades a nuestras vidas ocupadas, sino de desarrollar nuestra capacidad de percepción, de habitar plenamente la experiencia que ya estamos teniendo. Investigadores del Instituto de Neurociencias de Alicante han demostrado que la práctica regular de la atención plena no solo reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, sino que literalmente reconfigura regiones cerebrales asociadas con la autorregulación emocional y la percepción interoceptiva, nuestra capacidad para sentir y comprender las señales internas de nuestro cuerpo. Lo fascinante es que esta capacidad de sentir plenamente no es un lujo reservado para quienes pueden permitirse retiros de meditación en la Costa Brava o sesiones con psicólogos de élite en Madrid. Es una habilidad innata, presente en cada ser humano, que simplemente hemos olvidado cultivar en nuestra frenética sociedad española contemporánea, orientada hacia la producción, el consumo y el hacer constante. El camino para recuperar esta capacidad esencial de sentir es de recalibrar nuestra brújula interna del hacer más hacia el sentir mejor. No es añadiendo otra tarea a nuestra ya abrumadora lista de pendientes. No se trata de incorporar una técnica más, una metodología más, una disciplina más. Eso sería caer en la misma trampa, con diferente envoltorio. Se trata, fundamentalmente, de desaprender, de desprendernos de los patrones automatizados que nos mantienen atrapados en el perpetuo hacer y redescubrir nuestra capacidad innata para sentir, para estar presentes, para habitar nuestra experiencia sin la compulsión constante de modificarla, mejorarla o escapar de ella. Este camino de desaprendizaje tiene 3 dimensiones fundamentales, cada una esencial para cultivar nuestra capacidad de sentir mejor. La primera dimensión implica lo que podríamos llamar la desaceleración consciente. En la España actual, impregnada del frenesí mediterráneo, pero también de la presión productivista del norte de Europa, vivimos en un estado de aceleración perpetua. Desde que suena el despertador en un apartamento de Malasaña hasta que apagamos las luces en un ático de la Barceloneta, nuestros días son una carrera contra reloj, y esta velocidad constante tiene un impacto directo en nuestra capacidad para sentir. Piénsalo. Cuando conduces un coche a 160 km por la autovía entre Madrid y Toledo, ¿qué sucede con tu percepción del paisaje? Los detalles se vuelven borrosos, los matices se pierden, tu atención se estrecha para enfocarse exclusivamente en el camino inmediato. Lo mismo ocurre con nuestra experiencia interna cuando vivimos a velocidad de autopista. Las sutilezas de nuestras emociones, las señales de nuestro cuerpo, los pensamientos más profundos y significativos, todo se vuelve imperceptible en la borrosidad de la prisa. Para Carlos, un profesor universitario de 49 años de Sevilla, la práctica regular de la desaceleración consciente transformó no solo su bienestar personal, sino también su docencia. Había interiorizado completamente la creencia de que mi valor como académico se medía por mi productividad,
número de publicaciones, conferencias impartidas, proyectos dirigidos. Vivía constantemente apresurado, siempre pensando en lo siguiente sin habitar realmente lo presente. Un problema de salud me obligó a reducir drásticamente mi ritmo, y aunque inicialmente lo viví como una catástrofe, pronto descubrí algo extraordinario. Al desacelerar, mi experiencia se enriqueció exponencialmente. No solo disfrutaba más de cada momento. Una conversación con un estudiante, la preparación de una clase, la lectura de un artículo, sino que, paradójicamente, mi trabajo mejoraba en calidad, aunque disminuyera en cantidad. Al tener espacio para sentir, para procesar, para integrar, mis ideas se volvieron más originales, mis conexiones más profundas, mi impacto más significativo. La experiencia de Carlos ilustra un principio fundamental. La velocidad y la sensibilidad son inversamente proporcionales. Cuanto más rápido vamos, menos capacidad tenemos para sentir los matices, las texturas, las profundidades de nuestra experiencia. Y es precisamente en esos matices donde reside el bienestar auténtico, no en la adrenalina de la velocidad o en la falsa sensación de logro de tachar tareas de una lista. La desaceleración consciente no implica necesariamente hacer menos, aunque a menudo ese es un resultado natural. Implica hacer lo que hacemos a un ritmo que permita la presencia plena, la percepción completa. Puede ser tan simple como caminar más lentamente desde el metro hasta la oficina, en la Gran Vía madrileña, saboreando realmente cada bocado de tu tortilla en una terraza de Gijón, o permitirte realmente escuchar a tu pareja en una conversación de sobremesa en Valencia, sin la ansiedad constante por lo que viene después. La segunda dimensión de este camino hacia el sentir mejor implica lo que podemos llamar la reconexión corporal. En la cultura española contemporánea, con su énfasis en la cognición, la digitalización y la imagen, hemos desarrollado una relación profundamente alienada con nuestros cuerpos. Los tratamos como vehículos para transportar nuestras cabezas pensantes, como proyectos estéticos a perfeccionar según estándares externos, o peor aún, como meros recursos productivos a explotar para cumplir con las demandas del sistema económico. Esta desconexión de la sabiduría encarnada tiene consecuencias devastadoras para nuestra capacidad de sentir. El cuerpo no es simplemente un objeto que poseemos, sino el medio fundamental a través del cual experimentamos la vida. Es nuestro primer hogar, nuestra primera fuente de información sobre el mundo y sobre nosotros mismos, y cuando perdemos contacto con él, perdemos acceso a una inteligencia vital para nuestro bienestar. Para Marta, una ejecutiva de 41 años del sector financiero en Barcelona, la reconexión con su cuerpo fue un despertar profundo. Durante años viví básicamente desde el cuello hacia arriba. Mi cuerpo era simplemente algo que mantenía en forma por razones estéticas y que alimentaba lo suficiente para seguir funcionando. No registraba señales de cansancio hasta que literalmente me derrumbaba enferma. No notaba tensión hasta que desarrollaba contracturas incapacitantes. No percibía el hambre o la saciedad, comiendo según horarios y planes dietéticos. Mi cuerpo era esencialmente un extraño con el que compartía espacio, pero con el que no me comunicaba. El cambio para Marta comenzó con una práctica simple: dedicar 10 minutos cada mañana, antes incluso de consultar su teléfono en su apartamento de l'Eixample, a un escaneo corporal consciente. Un proceso sistemático de llevar la atención a cada parte de su cuerpo, notando sensaciones, tensiones, temperatura, nivel de energía, sin juicio ni intención de cambiar nada, solo sintiendo. Al principio fue increíblemente difícil, admite. Mi mente saltaba constantemente a planificar el día, revisar mentalmente correos pendientes o anticipar problemas, y me sorprendió lo poco que realmente sentía mi cuerpo, como si grandes áreas estuvieran completamente adormecidas a mi percepción. Pero con la práctica consistente, fue como si un mapa sensorial comenzara a emerger. Empecé a notar patrones, cómo ciertos pensamientos generaban tensión en mi garganta, cómo la ansiedad se manifestaba como un nudo en el estómago, cómo la alegría creaba una expansión en mi pecho. Esta información era revolucionaria. No solo me permitía gestionar mejor mi estado interno, sino que me proporcionaba un sistema de alerta temprana que me indicaba cuando necesitaba descanso, movimiento o cuidado, mucho antes de llegar al colapso. La práctica de Marta ilustra cómo la reconexión con nuestro cuerpo no es un lujo, sino una necesidad fundamental para el bienestar. No se trata de cultivar un cuerpo perfecto según estándares externos, otra manifestación de la mentalidad del más, sino de desarrollar una relación íntima y atenta con nuestra experiencia encarnada, de aprender a sentir, a escuchar, a honrar la sabiduría que ya reside en nosotros. La tercera dimensión esencial en este camino hacia el sentir mejor implica lo que podríamos llamar la desautomatización emocional. En la sociedad española, como en muchas culturas mediterráneas, existe una relación paradójica con las emociones. Por un lado, somos estereotipados como apasionados y expresivos,
Por otro, hemos interiorizado profundamente mensajes limitantes sobre qué emociones son aceptables, cuándo y cómo expresarlas, y qué hacer con ellas. Frases como no seas tan sensible, los hombres no lloran, no te enfades por tonterías, o ya deberías estar sobre eso, forman parte del léxico emocional con el que crecemos desde Galicia hasta Andalucía, desde Cataluña hasta Extremadura. Estos mensajes, sumados a la velocidad y exigencias de la vida moderna, nos han llevado a desarrollar respuestas emocionales altamente automatizadas. Suprimir, evitar, racionalizar o actuar impulsivamente desde nuestras emociones, en lugar de sentirlas plenamente. Para Jorge, un emprendedor de 38 años de Valencia, este patrón de automatización emocional se manifestaba de formas que saboteaban tanto su bienestar personal como sus relaciones. Había desarrollado un repertorio muy limitado de respuestas emocionales. La frustración se convertía automáticamente en ira, que descargaba impulsivamente o suprimía por completo. La tristeza era algo a evitar a toda costa, llenando mi agenda para no tener que enfrentarla. La vulnerabilidad la percibía como debilidad y la enmascaraba con falsa confianza. Incluso emociones supuestamente positivas como la alegría o el entusiasmo las gestionaba de forma automatizada, expresándolas de maneras socialmente aceptables, pero sin permitirme realmente sentirlas en su plenitud. El proceso de desautomatización emocional para Jorge comenzó con una práctica que podría parecer demasiado simple: crear un espacio de pausa entre el estímulo emocional y su respuesta habitual. Comencé a usar recordatorios en mi entorno, una pequeña piedra en mi bolsillo, una pulsera elástica en mi muñeca, que me señalaran la necesidad de detenerme cuando notara una activación emocional. En ese momento de pausa, me hacía 3 preguntas. ¿Qué estoy sintiendo exactamente? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Qué necesita esta emoción ahora mismo? Este simple acto de crear espacio, de interrumpir el piloto automático, cambió dramáticamente mi experiencia. Descubrí que bajo mi ira habitual, había a menudo dolor, miedo o impotencia que nunca me había permitido reconocer, mucho menos expresar. Encontré que algunas emociones que había etiquetado como negativas contenían información increíblemente valiosa sobre mis necesidades y valores. Y quizás lo más sorprendente, descubrí que podía contener emociones intensas sin ser controlado por ellas, o necesitar eliminarlas inmediatamente. La experiencia de Jorge refleja una verdad fundamental sobre las emociones que la ciencia contemporánea está confirmando. Las emociones, en sí mismas, no son problemas a resolver, sino información vital a sentir. Son mensajeras que nos traen datos importantes sobre nuestras necesidades, nuestros límites, nuestros valores. Cuando aprendemos a sentirlas plenamente, en lugar de reaccionar automáticamente desde ellas, se convierten en aliadas poderosas para nuestro bienestar, no en obstáculos. Lo fascinante de estas 3 dimensiones, la desaceleración consciente, la reconexión corporal y la desautomatización emocional, es que no requieren añadir más tareas a nuestras vidas ocupadas. No se trata de incorporar actividades adicionales, sino de transformar la cualidad de nuestra atención en lo que ya estamos haciendo. Es un cambio de ser a hacer, de cantidad a calidad, de acumulación a presencia. Y los beneficios de este cambio de paradigma son profundos y multifacéticos. Cuando comenzamos a orientarnos hacia el sentir mejor en lugar del hacer más, experimentamos no solo una reducción del estrés, la ansiedad y el burnout, tan prevalentes en la España contemporánea, sino también un aumento en la claridad mental, la creatividad, la conexión significativa con otros y, quizás lo más importante, una sensación de integridad y coherencia interna. Como me dijo una vez una anciana de 92 años en un pequeño pueblo de Asturias, mientras la observaba preparar tranquilamente el pan como lo había hecho durante décadas, la vida no se mide por cuánto acumulas o logras, sino por cuánto sientes, cuánto amas, cuánto te maravillas. Todo lo demás es solo ruido. Esta sabiduría, que parece casi revolucionaria en nuestra cultura obsesionada con la productividad y el logro, contiene la esencia de lo que significa realmente el bienestar. No es sobre hacer más, sino sobre sentir mejor. No es sobre añadir, sino sobre presenciar. No es sobre transformar constantemente nuestra experiencia, sino sobre habitar plenamente la que ya tenemos. Y quizás el mayor regalo de este enfoque es su accesibilidad universal. No requiere circunstancias externas perfectas, recursos económicos abundantes o condiciones especiales. Está disponible aquí y ahora, en este preciso momento, para cualquier persona dispuesta a desacelerar lo suficiente para sentir, para reconectar con su cuerpo, para desautomatizar su experiencia emocional. Porque al final, el bienestar auténtico no es un destino al que llegamos a través de esfuerzos incesantes. Es una capacidad que cultivamos, respiración a respiración,
momento a momento, a través de nuestra disposición a sentir la vida tal como se presenta, en toda su complejidad, su belleza y su intensidad,